Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Tras haber realizado algunas ejemplificaciones, podemos comenzar, podemos continuar con el análisis de la imprudencia, de la negligencia. Así que vamos a analizar el día de hoy algunas construcciones teóricas del concepto de imprudencia y negligencia. Recordemos qué es la culpa para empezar, ¿no? No basta que el deudor haya actuado con discernimiento, nos dice en un ejemplo, nos dice en una afirmación el autor Llambias, intención y libertad, es decir, hay una imputabilidad, nos dice en primer grado, que implica conocer sobre los hechos que uno está realizando, ¿no? Y uno es imputable, como yo les decía, en materia civil a partir de los 10 años. En materia penal también existirá, ¿no? Hay un régimen especial para menores de edad, para niñas, niños y adolescentes que se aplica a partir de los 14 años. Es necesario también que la conducta sea pasible de reproche, nos dice, por no haber cumplido deliberadamente, ese es en el caso del dolo contractual, o bien por haber omitido las diligencias necesarias para hacerlo, nos dice. Esto es el caso de la culpa. Este reproche moral constituye la imputabilidad en segundo grado. Entonces, hay dos tipos de imputabilidad, ¿no? Es decir, dos justificativos por los cuales se puede reprochar a alguien se le puede reprochar a alguien por un hecho dañoso. Una imputabilidad en primer grado que se refiere al solo hecho de contar con la edad necesaria según la ley para cumplir, para responder por los actos que uno ha realizado, y una imputabilidad en segundo grado que se refiere justamente al análisis, ¿no? Es decir, de la culpa o el dolo. Nosotros hemos visto que la culpa puede ser entendida en un sentido amplio y en un sentido estricto, ¿no? En un sentido amplio, en un sentido lato, la culpa se refiere al quebrantamiento de un deber jurídico, comprendiendo incluso la violación dolosa como la culposa. Entonces, la culpa, a veces nosotros nos referimos a la culpa enfocándonos en el todo, ¿no? Enfocándonos tanto en el dolo como en la culpa. Pero en un sentido estricto, nosotros ya hemos visto que hay dolo y culpa, ¿no? Y la culpa estrictamente, o la culpa propiamente dicha, es la negligencia, descuido, imprudencia, desidia, falta de precaución por el deudor o por el que se encontraba obligado también a cumplir un deber de conducta humana sin intencionalidad de obrar. Entonces, nosotros nos estamos prestando también ciertos conceptos de la responsabilidad contractual, ¿no? Cuando hablamos de deudor. Pero esto es aplicable también a la responsabilidad extracontractual. Lo complejo, o sea, lo difícil es el análisis, ¿no? Como habíamos dicho. Cuando hay responsabilidad o cuando se pretende la responsabilidad contractual, es más fácil establecer la culpa. Eso lo decíamos en nuestra anterior clase. ¿Por qué? Porque el mismo contrato nos dice cuándo alguien incumple la prestación a la que se ha obligado. Entonces, en ese caso, habrá culpa cuando alguien incumpla, así de sencillo. Pero en la responsabilidad extracontractual que puede darse en todo tipo de hechos, nosotros, eh, nosotros no tenemos un parámetro que nos permite establecer cuándo se ha incumplido un deber de conducta humana. Por lo cual, estimados estudiantes, se acude a esa figura que hemos dicho, el bonus pater familia, y a esos elementos, ¿no? De la previsibilidad y evitabilidad que nos ayudan a analizar cuándo alguien es culpable. En la culpa, en el sentido estricto, entonces, no es que estamos ante un propósito deliberado de incumplir o un propósito deliberado de hacer el daño, ¿no ve? Estamos ante el incumplimiento de esos deberes jurídicos de previsibilidad y evitabilidad, estamos ante un descuido, imprudencia, desidia, esa, esa, esa actitud con la cual uno genera daño, pero sin intención necesariamente de generar el daño, ¿no? Pero estamos ante una situación que era previsible y evitable y aún así el deudor o bueno, el que ha generado el daño, si es que fuera la responsabilidad extracontractual, no ha evitado, no ha previsto, pese a que podía hacerlo. La culpa estaría en la mitad entre el dolo y el caso fortuito, ¿no? Si bien el dolo es la intención, nosotros decíamos que la culpa es aquella imprudencia, aquella negligencia respecto
respecto al actuar humano. Y el caso fortuito, estimados estudiantes, lo vamos a analizar también en un futuro, se refiere justamente a hechos externos que van a determinar el daño, ¿no? Esto puede darse, por ejemplo, por la naturaleza, o por sucesos que se den por la intención humana, ¿no? Pero externos, es decir, por ejemplo, huelgas, por ejemplo, guerrillas. Hay ciertas situaciones de trascendencia que generan que una persona pueda ser responsable, bueno, podrían relacionar a una persona con el daño, ¿no? Pero que al ser eventos de magnitud, en realidad estos son los que hacen el daño y no la persona a la que se le pretende atribuir. Eso ya lo vamos a analizar cuando veamos el caso fortuito y la fuerza mayor, que son dos conceptos sumamente importantes. Entonces, de un lado está el no ser culpable, porque sencillamente ha sido un evento externo el que ha determinado el daño, que puede ser un hecho de la naturaleza o sucesos de trascendencia del hombre. En el otro lado está la intención plena de generar ese daño. Y en el punto medio estaría la culpa, ¿no? La culpa en el sentido estricto. La culpa en el sentido estricto que, reitero, se va a referir a esa negligencia, descuido, imprudencia, desidia. Pero el problema de la culpa también es complejo, ¿no? El problema de la culpa ya en sentido lato, ¿no? En el sentido vamos a hablar ahora de la culpa en el sentido amplio, es decir, tanto dolo como culpa está englobado dentro de lo que vamos a hablar ahora. Luis Díaz Picasso, en su obra Derecho de Daños, evidencia que hay imprecisión al momento de tratar la culpa, es decir, nos dice, hay autores que nos van a dar diferentes perspectivas sobre lo que es la culpa, con diferente énfasis en diferentes elementos. Así tenemos diferentes conceptos que cita el mismo Luis Díaz Picasso. Nos dice José Castán Tobeñas, que es otro autor, otro teórico español, establece que la culpa implica una negligencia inexcusable, ¿no? Pero ¿qué es una negligencia inexcusable? Nos dice. ¿Cómo sabemos cuándo algo es inexcusable? Nosotros ya hemos avanzado un poquito, ¿no? Cuando hemos visto esto de la imprevisión y de la inevitabilidad, ya hemos avanzado un poco, pero veamos que hay definiciones que no son claras al respecto, ¿no? Y que son citadas por Díaz Picasso. Por otro lado, la cruz manifiesta que se trata de un actuar negligente, descuidado, imprevisor, implica la ausencia de la diligencia exigible según las circunstancias. Pero, ¿cuál es esa diligencia exigible? Es decir, ¿qué tipo de conducta se le puede pedir a un ser humano común y corriente, ¿no? Para que, o sea, ¿cuándo el mismo sería culpable, cuándo no, de un hecho dañoso que genere? Cánovas, no, Manuel Albaladejo antes refiere que debe apreciarse según el caso, estableciendo si es grave, muy grave o leve. Entonces, en este caso, estimados estudiantes, si ustedes se pueden dar cuenta, se tiene que apreciar según el caso. Entonces, pues eso hace más complejo e impreciso, ¿no? El concepto de culpa. Cánovas, algo más preciso, establece que la culpa graduada puede comprenderse en materia contractual, ya que el vínculo permite precisar si uno fue o no diligente, ¿no? La responsabilidad contractual tiene como base el contrato, y el contrato nos va a dar parámetros para establecer cuándo uno es culpable y cuándo no. Sin embargo, la culpa extracontractual es más compleja, nos dice este autor. Acudiendo a la graduación de un hombre medio, prudente y diligente, es decir, al bonus pater familias, con el que se mide las conductas dañosas. Eso ya lo hemos visto en la anterior clase, les decía, ¿no? Que cuando analizamos el dolo y la culpa en materia penal, no se acude a esta figura del bonus pater familias. Eso es una diferencia importante. Y en la culpa civil, por otro lado, sí se acude a ese ser ideal, ¿no? Para establecer cuándo uno es culpable y cuándo no. En cambio, en materia penal simplemente se hace un análisis concreto del sujeto a quien se pretende atribuir la responsabilidad penal. Puig-Brantau refiere que la responsabilidad depende en ciertos casos de la intención. Y esta únicamente puede comprobarse comparando la conducta con la de un hombre razonable en las mismas circunstancias.
Entonces, estos autores tienen razón, ¿no? Estamos hablando ahorita del dolo y la culpa civil, por si acaso. Ya no estamos, ya estamos tratando un poco más, al menos con estas definiciones, de la culpa civil. Entonces, hay 4 maneras de concebir la imprudencia, al menos hay 4 teorías, concepciones a las que nos refiere y que explica Luis Díaz Picasso. Se han dado a lo largo del tiempo diferentes intentos para establecer qué es la culpa, cómo surge la culpa, y bueno, entonces nosotros encontramos una concepción psicológica de la imprudencia, una concepción ética de la negligencia, una concepción normativa de la diligencia y una concepción económica de la diligencia. Empecemos con la concepción psicológica de la imprudencia. Esta concepción surge en las escuelas del derecho penal, ¿ya? Había una escuela que se llamaba la escuela positivista. Entonces, la concepción psicológica de la imprudencia deriva de la escuela positivista del derecho penal. La escuela positivista del derecho penal concebía al delito como un acontecimiento de la naturaleza, o sea, regido por relaciones de causalidad. Si nosotros, por ejemplo, revisamos los estudios, digámoslo así, o las referencias a los precursores de la criminología, entre ellos Lombroso, Ferri, Garófalo, concretamente Lombroso, a ver, imaginemos. Lombroso decía que hay un criminal nato, ¿no? Es decir, que el criminal nace, no se haría, o sea, el criminal no se hace, nace criminal. Y él decía que hay 3 elementos característicos, ¿no? Entre ellos estará la epilepsia. Uno llega a un estado en el que no comprende las cosas y ahí comete estos delitos, ¿no? Estará la locura moral, es decir, no, el criminal no comprende, o bueno, no tiene remordimiento de los daños que genera, nos decía Lombroso. Entonces estaba la locura moral, estaba la locura moral, estaba la epilepsia y estaba como una característica fundamental el atavismo. El atavismo manifestaba que el criminal tiene ciertos rasgos que lo diferencian del resto de las personas. ¿No ve? Entonces, si se dan cuenta en estas perspectivas, se cree que la culpa en sí, o la culpa ya la tenemos como parte de nuestro ser, ¿no? Es una, es una relación de causa y efecto, es decir, hay ciertas personas que ya tienen implícita esa culpa, esa tendencia a delinquir o a generar daños, diríamoslo así, en materia civil, digamos, ¿no? Obviamente no se ha referido a eso exactamente Lombroso, pero más o menos por ahí va esta teoría, ¿no? Manifestándonos entonces que habría en el mismo delincuente ya elementos de habría esa tendencia, ¿no? Esa tendencia a delinquir. Además, Lombroso estudiaba entonces los cráneos de los delincuentes, realizaba mediciones para establecer cuáles eran las características, ¿no? De modo que nosotros, antes de que el delincuente pueda delinquir, incluso podamos saber quién tiene ya esas características. Entonces, si se dan cuenta, esta era una perspectiva sumamente racista, ¿no? Sumamente racista y, bueno, discriminadora también, porque según Lombroso, una persona que tiene ciertas características físicas era ya delincuente. Y esto hoy en día es inaceptable. ¿No ve? Hoy en día no puedes ir ante un juez y decirle, señor juez, mírele, o sea, esta persona tiene los rasgos de un delincuente. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de decidir también sobre los daños que generamos. Pero analicemos entonces un poco más. El estudio del delito era dividido en 2 partes, una externa que se identifica con la antijuridicidad, es decir, incumplir la normativa jurídica, y una interna que se refiere a los elementos subjetivos del delito. La escuela positivista del derecho penal consideraba que existe causalidad psíquica de igual manera que la causalidad física, ¿no?
así como nosotros ya podemos prever cuándo un edificio se va a derrumbar por la causalidad física, es decir, haciendo cálculos y estableciendo por qué motivos y ciertas fuerzas es que ese edificio sí o sí se va a caer, ¿no? Ustedes saben, los ingenieros, los arquitectos, saben el momento en que un edificio podría ceder, ¿no? O te pueden dar incluso hasta un tiempo determinado de vida del edificio. De igual manera, ellos pensaban que las relaciones psíquicas se podían prever, ¿no? O sea, bueno, la, la psique del ser humano estaba regida bajo la causalidad, es decir, nosotros ya podíamos establecer cuándo una persona podía generar daño. La negligencia entonces es concebida como un estado de la mente, si se dan cuenta. La negligencia estaría en la mente misma. Esta, esta perspectiva, esta escuela positivista puede colaborar a comprender cómo afectan los trastornos psicológicos a las actuaciones negligentes. Claro que sí, puede ayudar a establecer, pero de ahí a decir que los estados psíquicos sean los determinantes para que uno sea delincuente o para que uno genere daños, ahí habría alguna inconsistencia, ¿no? Hay inconsistencia. ¿Por qué? Esta teoría fracasó porque no se puede explicar la culpa inconsciente. ¿No ven? La culpa, como nosotros sabemos, es un reproche que se va a generar a alguien por su obrar. Un reproche por su obrar, y este reproche va a surgir cuando uno no cumple con esos deberes de previsibilidad y evitabilidad. Pero la culpa tiene dentro de sí, tiene implícita en sí, esa posibilidad de decidir de la persona, ¿no? Si tú eres capaz de decidir, obviamente te pueden reprochar, ¿no? Pero si tú no eres capaz de decidir, nadie podría reprocharte por ese hecho dañoso que tú has cometido. De ahí, por ejemplo, estimados estudiantes, que en la responsabilidad penal sean inimputables también ciertas personas, ¿no? Ciertas personas con trastornos psicológicos, porque estas personas no son capaces de comprender el mundo real. Entonces, estas personas no tenían esa posibilidad de decidir si hacer el daño o no, ¿verdad? Una persona que está loca, una persona que tiene una demencia, una persona que no tiene las mismas facultades cognitivas y volitivas que exige, digámoslo así, la misma norma jurídica, entonces no podrá ser imputable. ¿Por qué? Porque no se le puede reprochar, ¿no ve? Si nosotros admitimos la tesis positivista de que hay ciertas personas que tienden a delinquir, nosotros los estaríamos condenando, perdón, por algo que ellos no pueden decidir, ¿no ve? ¿O no? Porque para ellos ya estarían predestinados, diríamoslo así, a delinquir y a generar un daño. Entonces los estaríamos castigando por algo que ellos no han tenido opción de decidir, sobre lo cual ellos no han tenido opción de decidir. Es similar a la situación en la cual, por ejemplo, los animalitos se dejan llevar por su instinto, ¿verdad? Muchas veces los animalitos, bueno, harán sus necesidades en lugares que no deberían hacerlo, ¿no? En lugares que ensucian la casa, pero el animalito no tiene la opción de decidir. El animalito se deja llevar por esas necesidades, por esos instintos, y no tiene esa facultad de decidir, ¿verdad? No tiene esa facultad de decidir, por lo cual no es susceptible de reproche. Muchas veces no entendemos eso, claro, ¿no? Y le estamos riñendo ahí al pobre animalito, al perrito, al gatito, y le estamos diciendo, ¿cómo vas a hacer eso, no? Pero si se dan cuenta, entonces no tiene sentido considerar esto como culpa, a la culpa como un estado psíquico. Además, esto es importante considerar, bueno, lo que decíamos, ¿no? Esta teoría fracasó porque no se puede explicar la culpa inconsciente en la que se desconoce el peligro y no se advierta la posibilidad de producir un daño. Entonces va a haber una culpa cuando uno conoce el peligro y cuando advierte la posibilidad de producir el daño, ¿no? Si nosotros creemos que el delincuente o que la persona que genera un daño
desconoce el peligro y no advierte el daño porque simplemente ya está programado en su mente que va a generar un daño o que va a delinquir, entonces, bueno, no estaríamos hablando de culpa, es decir, no podría reprocharse. Simplemente le estaríamos condenando por algo que ya sabíamos que iba a pasar. Además, es importante considerar que en la responsabilidad hay exculpantes en los que sí hay la intención del autor como un estado de necesidad, por ejemplo. Nosotros vamos a ver que hay una figura que se llama esto, ¿no? El estado de necesidad. En el estado de necesidad, uno genera un daño para evitar un daño mayor. Por ejemplo, podemos referirnos al caso de la madre que roba un pan para salvar la vida de su hijo, ¿no? Que se está muriendo de hambre. En este caso, si se dan cuenta, la madre es consciente de que está generando un daño el momento que roba el pan, pero lo hace para salvar un bien mayor, que es la vida de su hijo. Entonces, en esta circunstancia, si se dan cuenta, hay intención, pero pese a haber esa intención, también esto puede exculpar a alguien, es decir, no necesariamente estamos ante una persona que tiene programado programada esa forma de ser para delinquir, digámoslo así, o para generar un daño, ¿no? Entonces, y no todo el que delinque necesariamente va a tener como consecuencia la, la prisión, ¿no? Sino que también hay ciertas circunstancias exculpantes. Entonces, la culpa no puede asemejarse simplemente a esos estados mentales. Porque si así fuera, incluso en este caso de la madre es culpable, ¿no ve? Y esto generaría su responsabilidad. Pero no es así. Además de esta concepción que hemos visto, la concepción psicológica, que como hemos visto además no tiene un sustento que hoy en día pueda considerarse como totalmente válido, nosotros encontramos una concepción ética de la negligencia. La concepción ética de la negligencia considera que la diligencia se encuentra impuesta por deberes de carácter moral. Es decir, que sería la moral, es decir, las valoraciones sociales y también una valoración individual, la que determine cuándo una persona es culpable y cuándo no. En este sentido, Stevenson elabora un principio que se llama el principio del neighbor, se llama el neighbor principle, ¿no? Y establece lo siguiente, es una regla muy básica. Tienes que adoptar un cuidado razonable para evitar actos u omisiones que tú puedas razonablemente prever que es probable que causes un daño a tu vecino. En otras palabras, evita cualquier daño hacia tu vecino, ¿no? Tu conducta tiene que ser tal que no pueda llegar a generar daños hacia tu vecino. Y el vecino, en este caso, es entendido como cualquier persona afectada directamente por mis actos y que yo preveo razonablemente como afectadas por mis acciones u omisiones. ¿Ya? Entonces, uno será responsable cuando incumpla ese tipo de conducta que debe desarrollar. Ripert, un autor francés, nos dice que el derecho nunca se ha librado, o bueno, la responsabilidad y la culpa al menos, nunca se ha librado de la moral, ¿no? La culpa ha llegado desde la moral, nos dice, motivo por el cual nunca adquirió un perfil técnico como otros institutos jurídicos. Si nosotros analizamos la propiedad implica ciertos derechos concretos, ¿no? Pero es uso, goce y disposición, son elementos que no requieren necesariamente de una moral. Pero la culpa, nos dice Ripert, siempre va a estar relacionada con la moral. Porque, bueno, uno tiene que tener ciertos deberes de conducta que no generen daño a otra persona. Entonces, esto está justificado en las valoraciones que tenemos de lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, uno no tiene que hacer el mal, en otras palabras. Esa es la influencia de la moral, básicamente, en la culpa, ¿no? Según manifiesta Díaz Picasso, esta concepción tiene graves problemas, ya que introduce inseguridad. Los jueces le darían un contenido y no sabríamos de antemano qué diligencia adoptar. Es decir, que solo sabríamos cuál es la moral correcta o solo sabríamos cuál es ese cuidado razonable el momento que llegamos que vamos ante el juez.
ese sería un problema grave, ¿no? Porque la moral, como ustedes saben, puede ser de dos tipos, ¿no? Hay una moral social, es decir, lo que la sociedad considera que es un bien, y hay una moral individual o crítica, que cada uno de nosotros tiene. Entonces el juez podría modificar en cualquier circunstancia esa moral que nosotros tenemos, ¿no? Porque él también tendrá su moral individual y crítica. Entonces él dirá, para mí esto es lo bueno, para mí este es el cuidado razonable que debe tener cualquier persona. Entonces nosotros, antes de generar el daño, no sabíamos que esa tenía que ser la moral, ¿no? Bueno, el cuidado razonable que teníamos que desempeñar. Entonces ahí hay una inconsistencia que nos manifiesta que existiría el señor Luis Díaz Picasso. Existen además sociedades sin moral unívoca, ¿no? Eso es importante, hay sociedades plurales en las cuales hay diferentes costumbres que son consideradas buenas por unas y malas por otros. Entonces, ese cuidado razonable de evitar actos con los que pueda causarse daño podría llegar a ser demasiado subjetivo. Ante esta inseguridad, nosotros podemos manifestar también y referirnos a una tercera concepción, la concepción normativa de la diligencia, ¿no? Concibe a la culpabilidad como un reproche por la infracción de la norma. Es decir, que nosotros estamos ante la culpa el momento en que infringimos los deberes específicamente establecidos por la norma. English puso la necesidad ya en 1930 de conectar la imprudencia al injusto, es decir, a la norma jurídica, ¿no? Que establece cuándo una actitud termina siendo injusta. Entonces, esta teoría establece en la imprudencia y negligencia dos aspectos. Para uno, no ser culpable tendría que cumplir con un aspecto objetivo, normativo, contenido en la ley, estableciendo un deber de cuidado exigible en el tráfico. Como ven, esto está entre comillas, ¿no? Porque también hay imprecisión, pero a ver, hay un aspecto objetivo, entonces, la ley nos establece un deber de cuidado exigible, y este tiene dos vertientes, un deber de cuidado interno y un deber de cuidado externo. El deber de cuidado interno implica advertir la presencia del peligro en la acción, ¿no? Entonces, implica advertir la presencia de peligro en la acción. Entonces, estamos ante un deber de examen previo. Tiene que haber entonces en los seres humanos, es decir, la conducta exigible en todo ser humano, en primer lugar implica un elemento objetivo. El elemento objetivo implica un deber de cuidado interno. Todos deberíamos prever, realizar un examen previo de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? De lo que podría suceder en nuestros actos. Pero también hay un deber de cuidado externo, es decir, un comportamiento conforme a la norma, que implica omitir acciones especialmente peligrosas, prepararse necesariamente tras obtener la información precisa, ¿no? Si yo sé que, por ejemplo, al lavar el piso, una persona se puede resbalar porque he usado un químico que es demasiado resbaloso, entonces yo tengo que preparar la situación para evitar, ¿no? O sea, preparar la situación para evitar ese daño, tras obtener la información. Entonces le pondré un letrero, ¿no? No pase por acá, piso mojado. En tercer lugar, realizar la acción en situaciones peligrosas con la máxima atención para evitar que el peligro se convierta en lesión. Entonces, aquí podemos ver esos deberes a los que ya hemos referido, ¿no? El deber de cuidado interno es la previsibilidad, es decir, uno tiene que prever, tiene que examinar previamente si es que podría suceder un daño de su conducta, y un deber de cuidado externo se refiere a la evitabilidad, ¿no ve? Evitar ese tipo de acciones, tratar de evitar que en situaciones peligrosas se concrete el daño, y también preparar necesariamente la situación de acuerdo a la información que uno adquiere. Además de ese aspecto objetivo normativo, es decir, esas dos exigencias que hemos visto, un deber de cuidado interno y externo, hay un aspecto individual que se refiere al poder individual de observar un cuidado objetivo. Entonces, el aspecto individual está
referido a cumplir con estos deberes que nosotros ya hemos manifestado. El problema es que cuando se refiere a deberes de cuidado en el tráfico, esto parece referirse a los usos sociales. Esto puede implicar volver a una teoría de carácter ético, como la que ya hemos visto, ¿no? Cuando decimos en el punto 3, ¿no? Un aspecto objetivo normativo contenido en la ley, estableciendo un deber de cuidado exigible en el tráfico, nos dice. El problema es que cuando decimos en el tráfico, estamos diciendo que se tiene que tomar en cuenta lo que la sociedad va a considerar que pudiera ser perjudicial. Entonces se corre este riesgo, ¿no? De volver a esta perspectiva ética y que cada uno considere cuál es ese deber de cuidado en el tráfico, ¿no? Pero aún así, esta es la perspectiva, digámoslo así, que tiene relevancia en tribunales y que se sigue usando, ¿no? Estos deberes de previsibilidad y evitabilidad los encontramos como predominantes en la teoría y también en la práctica, al momento de analizar, nosotros acudimos a ello. Finalmente, y para ir concluyendo con nuestra clase del día de hoy, tenemos una concepción económica de la diligencia. Hay una ciencia auxiliar, ¿no? Que es el análisis económico del derecho. Hay una disciplina auxiliar en el derecho en general, que es el análisis económico del derecho, y que acude a conceptos económicos para ayudarnos a comprender el derecho. Así, esto lo podemos ver, por ejemplo, en Richard Posner, lo encontramos el día de hoy también en ciertos autores que van a realizar un análisis económico del derecho. ¿Para qué? Para colaborarnos también con la identificación de los problemas del mismo y para ver también cómo podemos desarrollar ciertos conceptos jurídicos, ¿no? La concepción económica del derecho, entonces, es un análisis económico, es decir, con conceptos económicos, con conceptos de la economía, de este instituto jurídico que es la culpa. Dentro de esta se encuentra la fórmula de Learned Hand, que refiere que solo hay negligencia en el siguiente caso, ¿no? Si hay probabilidad muy elevada del suceso y hay un daño muy elevado y uno no ha cubierto con los costos de prevención necesarios, es decir, los costos de prevención son muy bajos, entonces es negligente, es decir, es culpable, ¿no ve? Entonces, probabilidad muy elevada del suceso. Yo estoy lavando un piso, con el mismo ejemplo que hemos visto, ¿no? ¿Es muy probable que una persona se pueda caer ahí? Sí. ¿El daño que pueda suscitarse es muy elevado? Sí, también, ¿no? ¿O no? Porque podría golpearse la cabeza, podría generarse una lesión, pero si yo no he usado costos de prevención bajos, o sea, si yo no he usado los costos de prevención necesarios, entonces yo soy culpable. Es decir, si yo no he puesto un letrero, si yo no he puesto los medios necesarios para evitar ese daño, soy culpable. ¿No ve? Entonces, o bueno, haber secado tal vez el piso antes de irme, o haber esperado a que seque el piso antes de irme, o etcétera. Hay mecanismos, ¿no? Medios con los cuales uno puede evitar. Entonces, lo contrario, es decir, uno no es negligente en el siguiente caso. Si el suceso es improbable, el daño no importa en cuantía y los costos son proporcionados, entonces esa persona, reitero, no es culpable, ¿no? No es culpable. Es un suceso improbable, por ejemplo, que alguien se tropiece en un lugar, o bueno, se resbale en un lugar en el que ya hemos puesto el letrero, ¿no? Hemos puesto el letrero que dice que el piso está mojado. Entonces, el suceso es improbable para empezar. Ya, supongamos que la persona pasa, se resbala, cae, pero bueno, no hay un daño muy grande en este caso, imaginemos. Y los costos han sido proporcionados porque se han tomado los mecanismos necesarios para evitar el daño. Entonces, en este caso, uno no sería negligente. Entonces, el análisis económico del derecho juega con estas tres variantes, como pueden ver, y ayudaría a establecer cuándo uno es culpable y cuándo no. Posner refiere que no tiene sentido evitar un daño con costos extraordinarios, ¿no? Tampoco tiene sentido que uno se prive de todo por evitar el daño, ¿no?
se prive de todo, es decir, realice costos demasiado altos. Con costos demasiado altos se refiere a los sacrificios que uno pueda, los sacrificios que uno deba realizar por evitar el daño, ¿no? La regla de eficiencia económica implica que hay que minimizar el costo de los daños y de su prevención, ya que la optimización de recursos debería destinarse a otros fines, ¿no? Entonces, hay que minimizar el costo de los daños y de la prevención de los daños para poder utilizar, digámoslo así, lo que dice, ¿no? Textualmente, ya que la optimización de recursos debería destinarse para otros fines. Al final, si lo adecuamos a una conducta común y corriente, uno no tendría que estar constantemente evitando el daño como tal, ¿no? Evitando generar un daño como tal y asustarse y encerrarse en casa, digámoslo así. No, tendría que dar la mayor eficiencia posible dentro de su conducta, digamos, si es que podríamos hacer una analogía, ¿no? Con esto. Para Díaz Picasso no deberían, bueno, deberían considerarse los sacrificios de las personas y también establecerse los límites, hasta qué punto uno tiene que sacrificarse para evitar los daños. Sin embargo, la diligencia es un término más normativo que económico, entonces esta perspectiva sí nos puede ayudar, ¿no? A establecer cuándo alguien es culpable. Puede ser un método, pero no terminaría siendo determinativo, no, o determinante, mejor dicho. No terminaría siendo determinante para establecer cuándo hay culpa y cuándo no. Usualmente, para establecer aquello, se acude a esta concepción normativa de la diligencia, ¿ya? Y esa es la que nosotros vamos a ver cuando veamos los elementos de la culpa y avancemos un poco más en esta temática. La idea acá era que nosotros no confundamos, ¿no? La culpa, por ejemplo, con ese estado psicológico, con una situación psicológica, que tratemos de delimitar también la culpa de la moral, ¿no? O sea, no todo mal necesariamente implica que seas culpable y además tiene que haber un análisis objetivo que permita establecer cuándo tú eres culpable. Tiene que haber conceptos que nos ayuden de manera clara a establecer cuándo una persona es culpable. Y la concepción económica de la diligencia, tal cual ha manifestado Díaz Picasso, sí podría ser un mecanismo que nos ayude a establecer, ¿no? Cuándo alguien es culpable, pero no debería ser el mecanismo determinante. Eso debido a que es un concepto de carácter económico. Este maneja conceptos económicos y la culpa es un concepto más normativo que económico, ¿no? Hasta acá entonces nuestra clase del día de hoy. Espero que se haya comprendido todo lo manifestado. Si es que existe alguna duda, yo estoy abierto a cualquier consulta para que podamos dialogar. De todos modos, tenemos nuestro foro de consultas y en la siguiente clase, igual al comienzo, nosotros ya podemos empezar a absolver algunas cuestionantes. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.